En las reacciones químicas también hay transferencia de energía, generalmente en forma de calor. Algunas reacciones necesitan energía para llevarse a cabo y otras la liberan. La combustión es un ejemplo de reacciones químicas donde se liberan grandes cantidades de energía, por ejemplo, en la combustión del hidrógeno, un proceso netamente exotérmico. En un proceso exotérmico, la energía se transfiere en forma de calor desde el sistema hacia los alrededores. La descomposición del óxido de mercurio es una reacción endotérmica. La energía se transfiere en forma de calor desde los alrededores al sistema. Aun cuando el calor no es una propiedad del sistema, sí es una medida del cambio en una propiedad fundamental del sistema en el momento que los procesos ocurren manteniendo la presión constante. La energía transferida en forma de calor por un sistema a presión constante es igual al cambio en la entalpía del sistema, es decir, como se muestra en la diapositiva, Q sub P es igual a delta H. La entalpía es una propiedad de estado del sistema. Cuando el sistema cambia de un estado inicial a un estado final, cambian las propiedades de estado. No importa qué camino sigan durante el cambio. Para las propiedades de estado lo que interesa son los valores inicial y final. En las reacciones químicas que ocurren a presión constante, la transferencia de energía en forma de calor es igual a el cambio en la entalpía del sistema. A esto se llama cambio de entalpía de reacción del proceso. Este cambio puede ser positivo o negativo. Cuando en una reacción química se libera energía, significa que el sistema transfiere energía en forma de calor hacia los alrededores. Por tanto, el calor es negativo. Esta pérdida de energía en forma de calor a presión constante se traduce en una disminución de la entalpía. Los productos tienen menos entalpía que los reactivos. Como la entalpía final es menor que la inicial, el cambio de entalpía es negativo en un proceso exotérmico. En un proceso endotérmico, la energía se transfiere en forma de calor desde los alrededores hacia el sistema. Por lo tanto, el calor a presión constante es positivo y en un proceso endotérmico, la entalpía de los productos es mayor que la de los reactivos. Por lo tanto, la variación de entalpía es positiva. Veamos una serie de definiciones. Termoquímica. La termoquímica estudia los cambios energéticos, generalmente en forma de calor, asociados a las reacciones químicas. Calor es el flujo de energía que pasa de un cuerpo a otro. Energía, capacidad de un cuerpo de realizar trabajo o de transferir calor. Energía interna. Es toda la energía que contiene un sistema químico. No es posible conocer la energía de un cuerpo, pero sí las variaciones de ella. Vamos a tener energía potencial, que depende de las posiciones relativas de los electrones y núcleos. Está determinada por las fuerzas de atracción entre los electrones y núcleos y las fuerzas de repulsión entre electrones y entre los núcleos
de las moléculas individuales, así como la interacción entre las moléculas. Energía cinética depende de la traslación de moléculas en movimiento y de la vibración y rotación en el interior de la molécula. Trabajo es una forma de transferencia de energía. Podemos tener trabajo mecánico, que es fuerza por desplazamiento, o trabajo de expansión, que es presión por variación del volumen. ¿Cuándo alcanza un sistema el equilibrio termodinámico? Para que un sistema se encuentre en un estado de equilibrio termodinámico, debe presentar equilibrio mecánico, es decir, las fuerzas internas deben estar equilibradas y no deben existir fuerzas entre el sistema y el medio. Equilibrio químico, no debe experimentar cambios espontáneos de estructura interna. Equilibrio térmico, no debe existir cambio espontáneo de temperatura, es decir, el sistema y el medio deben tener igual temperatura. Para definir el estado de un sistema químico que se encuentra en equilibrio termodinámico, es necesario conocer, además de las concentraciones de sus componentes, otras variables llamadas funciones de estado. Son aquellas variables que solo dependen de los estados inicial y final en que se encuentra el sistema. Son variables de estado, presión, volumen, temperatura, energía interna, entalpía. Y no son variables de estado, calor y trabajo. Principio cero de la termodinámica. Si tenemos dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero, están entonces en equilibrio térmico entre sí. Primer principio de la termodinámica. La energía puede transformarse de una forma a otra, incluyendo calor y trabajo, pero nunca se crea ni se destruye. Es decir, la energía total del universo es constante. Por lo tanto, diremos que la variación de energía interna de un cuerpo cuando pasa de un estado inicial a uno final es la diferencia entre el calor absorbido y el trabajo realizado por el sistema. El cambio de energía interna de un sistema es igual a la diferencia del intercambio de calor entre el sistema y los alrededores y el trabajo realizado por o sobre el sistema. Si esa energía es negativa, el sistema perdió energía, pero si es positiva, el sistema ganó energía. Cuando el sistema realiza un trabajo sobre el medio, es decir, una expansión donde el volumen final es mayor que el inicial, el trabajo es positivo, caso contrario, es negativo. Si el sistema recibe calor, es positivo y si cede, es negativo. Hablemos ahora de entalpía de la reacción. Calor y trabajo son formas de energía de intercambio. El calor aparece en los límites del sistema y se detecta como variación de temperatura. El trabajo de volumen, en el caso de procesos en que intervienen gases, se realiza sobre o por el sistema. Recordemos que ni calor ni trabajo son variables de estado. La mayoría de las reacciones ocurren a presión constante, en general atmosférica, y en este caso Q es el calor a presión constante. En nuestro caso consideramos el trabajo de volumen de un gas sobre el sistema y es igual
al producto de la presión externa que se ejerce sobre el sistema por la variación de volumen. Como vemos en la diapositiva, ahí tenemos la variación de energía como la diferencia entre el calor y el trabajo. La variación de energía interna más el trabajo efectuado a presión constante es igual a la variación de entalpía. Esta función termodinámica, entalpía, es función de estado. No depende del camino por el cual se llevó a cabo el proceso. Su valor depende del estado inicial y del estado final. Veamos la variación de entalpía según se trate de un proceso exotérmico o endotérmico. En una reacción exotérmica, la misma evoluciona desde los reactivos en un nivel energético, es decir, en un nivel de entalpía, hacia los productos en un nuevo nivel de entalpía. En este caso, menor, porque hay liberación de energía. En cambio, para una reacción endotérmica sucede lo contrario. La entalpía de los productos es mayor que la entalpía de los reactivos. En esta diapositiva vemos entalpía de formación o calor molar de formación, entalpía de combustión o calor molar de combustión y entalpía de neutralización o calor molar de neutralización. Los cambios en la entalpía se pueden determinar a distintos valores de presión y temperatura. Sin embargo, los valores que se reportan suelen medirse bajo una presión constante e igual a una atmósfera. Con el fin de tener un marco de referencia, se definen las condiciones estándar de un sistema. Las condiciones estándar se refieren a una atmósfera de presión y a una determinada temperatura. Cuando esta temperatura no se especifica, entonces se asume que es igual a 25 grados Celsius. Y el estado estándar de un sistema se define como la forma estable de un elemento o de un compuesto cuando el sistema se encuentra en condiciones estándar de temperatura y presión. Para ejemplificar lo que es el estado estándar, tomemos al carbono. El carbono existe en 3 formas alotrópicas distintas, lo que se conoce como polimorfismo, que son el grafito, el diamante y el fullereno. De las 3, el estable, a una atmósfera de presión y 25 grados Celsius de temperatura, es el grafito, por lo que el grafito es el estado estándar del carbono. El oxígeno existe como oxígeno gaseoso y como ozono. El estado estándar es el oxígeno gaseoso. Experimentalmente, solo es posible calcular variaciones de entalpía, pero no la entalpía de un estado particular del sistema. Por convención, se asigna valor cero a las entalpías de formación de las sustancias simples, considerando la variedad más estable, como los ejemplos dados y los que podemos observar en la diapositiva.